Buenos días con todos. Bienvenidos al webinar de la Ronda Petrolera Intracampos y gracias por acompañarnos. Para el equipo de Petróleo y Gas de Pérez, Bustamante y Ponce es un gusto contar con su presencia en este seminario web donde analizaremos el entorno legal y tributario para las rondas petroleras de Intracampos 1 de Ecuador. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son Francisco Roldán, quien es uno de los líderes de la práctica de energía de PBP y uno de los abogados con mayor trayectoria en el sector de hidrocarburos en el Ecuador. Nos acompaña también María Rosa Guerra, que colidera la unidad tributaria de Pérez, Bustamante y Ponce y es experta en los aspectos tributarios y financieros del sector de hidrocarburos. Finalmente, Patricio Albuja, quien les habla, miembro del equipo de energía de Pérez, Bustamante y Ponce, con enfoque en petróleo y gas y con importante experiencia en Houston, Texas. Les damos la bienvenida nuevamente e iniciamos con Francisco. Buenos días, señores, bienvenidos a esta presentación que el Departamento de Hidrocarburos de Pérez, Bustamante y Ponce tiene bien a presentar a ustedes. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hidrocarburos, anunció la ronda Intracampos, en la cual está ofreciendo a empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, 8 bloques que están identificados en la lámina que ustedes pueden ver en la pantalla. El bloque Charapa, el bloque Chanangue, el bloque Sajino, el bloque Iguana, el bloque Arazá Este, el bloque Perico, bloque Espejo y bloque Pañayacu Norte. Los bloques en su extensión son pequeños. Lo destacable de estos bloques, según las explicaciones técnicas que hicieron tanto en la presentación en Quito como en la presentación en Houston, grandes potenciales de incrementar su reserva, la producción. La modalidad que ha escogido el gobierno ecuatoriano es la de contratos de participación, que comúnmente se les conoce como el Profit Sharing Agreement. Esta modalidad de contratos de participación ya está prevista en la Ley de Hidrocarburos desde hace varios años y el gobierno ha considerado que es la mejor modalidad contractual para poder ofrecer a los inversionistas extranjeros y nacionales estos 8 bloques. Las características principales del contrato son las siguientes. Las partes contractuales, el Estado ecuatoriano, que va a estar representado por el Ministerio de Hidrocarburos, y por otro lado, la contratista, que puede ser un consorcio o una compañía. Al hablar de consorcios, pueden ser 2 o más empresas que estén interesadas en participar en la licitación. La producción se comparte entre la contratista y el contrato en los porcentajes establecidos en el contrato. Cada una de las partes tiene derecho a comercializar su participación en la producción. La producción será variable con sujeción a los precios internacionales del petróleo y al volumen de producción. En las bases de contratación y en el modelo contractual están establecidas las fórmulas y métodos exactos para calcular la producción de cada una de las partes. En la contratista, dentro de la participación que recibe o a la que es titular según los porcentajes establecidos en el contrato, debe cubrir con todos los gastos, tanto CAPEX como OPEX, para realizar la operación, inclusive la comercialización y transporte de los hidrocarburos. El pago puede ser en especie o en dinero. Cuando se realiza en dinero, la participación debe ser multiplicada por el precio de referencia
a lo que hay que restar los costos de transporte, los costos de comercialización, el impuesto amazónico, la ley 40 y otros impuestos aplicables que los vamos a explicar más adelante en esta presentación. El contrato tiene dos periodos, el periodo de exploración y el periodo de explotación. El periodo de exploración dura 4 años, dentro de los cuales la contratista debe cumplir con el plan exploratorio mínimo ofrecido en el proceso de licitación. El periodo de exploración comienza con la inscripción del contrato en el Registro Nacional de Hidrocarburos. El periodo de exploración tiene la opción de poder ser extendido por 2 años adicionales, para lo cual la contratista debe presentar un plan exploratorio adicional que debe ser cumplido en la prórroga. Periodo de explotación comienza con la aprobación del plan de desarrollo. La contratista, una vez que termina o antes de la terminación del periodo de exploración, debe presentar a consideración del Estado ecuatoriano un plan de desarrollo que justifique la comercialidad de los yacimientos petroleros. Este periodo de explotación dura 20 años y puede ser prorrogado. El contrato establece las siguientes garantías que deben ser rendidas por la contratista. Primero, la garantía de la casa matriz. Debe aclararse que esta no es una garantía monetaria, es una garantía expedida por la casa matriz de la empresa que va a actuar como contratista, y la matriz debe garantizar el cumplimiento de la subsidiaria en el Ecuador, el cumplimiento del contrato. Luego se establece la garantía de exploración. Esto está previsto en la ley de hidrocarburos y esta sí es una garantía monetaria que puede consistir de una garantía bancaria de un banco establecido en el Ecuador o de una póliza de seguros, y debe ser extendida por el 20% del plan exploratorio mínimo ofrecido por la contratista. Finalmente, la ley prevé la garantía del periodo de explotación, que debe ser presentada conjuntamente con o al momento de la aprobación del plan de desarrollo, y el monto de la garantía debe ser equivalente al 20% de las actividades comprometidas durante los 3 primeros años del periodo de explotación. En temas ambientales, es importante que los participantes, las empresas participantes, consideren lo siguiente. La contratista debe preparar un plan de manejo ambiental y obtener una licencia ambiental antes de iniciar sus actividades de exploración. Lo mismo ocurre para actividades de explotación. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que el plan de manejo ambiental y la aprobación de la licencia ambiental suele tomar un tiempo, por lo cual a las empresas que estén interesadas en participar en el proceso de licitación, les recomendamos que se haga la consulta al Ministerio de Hidrocarburos dentro del proceso de licitación, preguntándole si es que el periodo o el tiempo que toma la aprobación de la licencia ambiental debe ser o no computado para la duración del periodo de exploración. En esta lámina nos vamos a referir al empleo preferente y uso de equipos producidos por la industria nacional. En cuanto al derecho de empleo preferente, existe una disposición prevista en la Ley para Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica, que fue recientemente aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial a fines de mayo de este año, precisamente el 21 de mayo del 2018. Esta ley prevé que las empresas que desarrollan actividades en la región amazónica deben emplear
al menos el 70% de residentes amazónicos, el 70% de sus empleados deben ser residentes amazónicos para ejecutar las actividades previstas en el contrato. Hay obviamente la excepción de que si no es mano de obra calificada, entonces no están sujetos a esta obligación. También se prevé la contratación de personas de pueblos y nacionalidades de la región amazónica de manera progresiva hasta un mínimo del 10% del total de los empleados. Nuestra legislación también prevé que debe darse preferencia a la industria nacional, para lo cual existe un trato preferente de que si la industria nacional puede ofrecer equipos que tengan un porcentaje mayor al 15% de la competencia, y ese porcentaje les da derecho a que deban ser preferidos por la compañía que ejecuta actividades de hidrocarburíferas en el oriente, en la región amazónica. El sistema, vamos a revisar el tema de solución de controversias. Las bases de contratación y el contrato, y recientemente la ley de promoción de inversiones que fue aprobada y publicada en el mes de agosto de este año, prevén los siguientes mecanismos para la solución de controversias. Arbitraje obligatorio. Las controversias de menores a 10 millones de dólares deben ser administradas por la Cámara de Comercio de Quito. Sucede en esta ciudad de Quito. Es un arbitraje nacional. El foro de la Cámara de Comercio es un foro bastante confiable, y han considerado que para controversias menores a 10 millones, este es un foro adecuado. Las controversias de más de 10 millones de dólares serán administradas por la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, de acuerdo, según las reglas aplicables son las de un citral, y la sede de arbitraje será Colombia. Nuestra legislación también prevé los contratos de inversión. Los contratos de inversión tienen las siguientes protecciones: estabilidad de las reglas para cálculo de la base impositiva y del valor del impuesto a la renta. La estabilidad puede ser negociada con respecto del impuesto a la salida de divisas, que actualmente es del 5%, y permite la importación de bienes requeridos para el proyecto sin causar ISD. Las reglas aplicables para estos contratos de inversión en temas de controversias son similares a las que describimos anteriormente, pero quizás con el añadido de que puede escogerse entre la sede de La Haya y las reglas de un citral con las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional de París o la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Los requisitos para este contrato de inversión, que esencialmente establece la estabilidad tributaria, es de que las inversiones a realizarse sean superiores a 100 millones de dólares y de que exista un informe técnico del Ministerio de Hidrocarburos, en este caso, que evidencia los beneficios económicos para el país debido a la inversión. Hasta ahí llega la parte que me corresponde, y vamos a dar paso a mi colega María Rosa Guerra, que describirá los aspectos económicos y tributarios del contrato de participación. Buenos días con todos. Siguiendo con la presentación que vamos a realizar, vamos a hacer un poco de análisis respecto de la fórmula de participación de la contratista, que como ustedes lo ven en la plantilla, hace referencia a esta fórmula que forma parte de las bases, digamos, del contrato, y que se la detalla principalmente en lo que implica que es la participación de la contratista, que sería
la multiplicación del factor promedio que se expresa en un porcentaje por la cantidad que sería la producción mensual fiscalizada en el área del contrato. Creo que es importante mencionar aquí dos temas que son, porque en la fórmula que ustedes ven sobre el factor promedio expresado en porcentaje, hay un castigo, llámese, a la participación de la contratista, que lo pueden observar cuando se multiplica a la cantidad Q2 y al Q3, que es el 1.5% y el 6%. Esos porcentajes son definidos y no son sujetos a cambio, de acuerdo a lo que se ha establecido el ministerio. Otro parámetro que es importante que lo consideren ustedes y que ha sido también definido por el COL para el cálculo en la fórmula de lo que sería el Q1, el Q2 y el Q3, es que dentro de lo que sería el L1, los 30,000 barriles por día y en el L2, 60,000 barriles por día han sido ya definidos como parámetros también por el COL aplicable a la fórmula. En lo que se refiere al tema de los límites de participación de la contratista, también ha sido establecido ciertos parámetros que son importantes que tomen en consideración. Uno es el precio de crudo, dos precios de crudo que son $30 y $120 por barril. En lo que se refiere a los a $30 por barril, se establece que dentro de los límites, cuando el precio sea igual o inferior a $30, la participación de la contratista máxima será del 87.5%. En cambio, cuando el precio sea igual o superior a 120, existe un mínimo del 40% y un máximo del 82.5%, que sería la participación de la contratista. Dentro de lo que es, digamos, la definición de la participación de la contratista, como ustedes lo podrán ver, tiene un efecto muy importante el precio para la definición también del porcentaje que ustedes estén ofertando. Respecto de lo que es el ajuste soberano, hay, como ha sido definido también dentro de las bases del contrato, implica que se debería hacer este ajuste cuando los beneficios del Estado son inferiores al 50% de los beneficios de la contratista. Ahí se deberá aplicar una fórmula para ajustar los beneficios del Estado a fin de alcanzar al menos el 50%, y que posteriormente lo vamos a ver la fórmula. También es importante mencionar que el ajuste soberano se aplicará durante el siguiente ejercicio fiscal, calculando los ingresos del Estado y los ingresos de la contratista. ¿Cómo implica hacer este ajuste soberano en el siguiente ejercicio fiscal? Es que la idea, y ustedes inclusive se lo puede observar dentro del proyecto del contrato, es que el efecto de la fórmula se lo divide para 9 meses. ¿Y por qué 9 meses? Es porque lo que se está pensando el gobierno es que la compañía llega a tener las cifras del ejercicio fiscal que se cierra en marzo, y que por lo tanto en ese momento se puede llegar a determinar cuánto es el efecto del ajuste soberano y por lo tanto en 9 meses cuánto es lo que debería pagarse como ajustando, digamos, el efecto que se da del ajuste. Tenemos aquí la fórmula del ajuste soberano, que corresponde, como ustedes ven, a la fórmula X, que la vimos anteriormente, que es el factor promedio expresado, y lo único que se hace es ajustar, digamos, a ese porcentaje el ajuste soberano. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el ajuste soberano corresponde a un porcentaje
que es lo que le permite ajustar los beneficios del Estado. La fórmula que está igualmente establecida es que se determina los beneficios del Estado, que como lo pueden observar, básicamente se ha definido como impuesto a la renta, participación en utilidades atribuibles al Estado, los pagos recibidos por cuenta del impuesto de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la Ley número 40 y otros tributos aplicables al contrato. Esto es importante y por eso lo hemos resaltado, otros tributos, porque de alguna manera el gobierno está dejando abierto ese concepto para que se incluyan, como la palabra dice, tributos, que no es lo mismo que impuestos, es decir, otros, digamos, conceptos que ellos podrían considerar que deberían ser parte de los beneficios del Estado. Respecto de lo que son los beneficios de la contratista, se establece que son los flujos netos de caja corriente del año. ¿Qué implica los flujos netos de caja corriente del año? Se ha establecido que es la utilidad neta menos las inversiones más las amortizaciones y depreciaciones. Aquí un concepto que es importante que se tome en cuenta y de acuerdo a las conversaciones que hemos mantenido con el Ministerio, es que la utilidad neta será considerada de la información de los informes de los auditores externos, no va a ser considerada del formulario 101 y adicionalmente para las personas que manejamos el tema financiero, tenemos que llegar a delimitar si en la realidad va a ser la última línea incluyendo lo que conocemos como otros resultados integrales o debería ser la utilidad neta antes de los otros resultados integrales. Respecto, lógicamente, una vez que se llegue a determinar estos valores, se procederá a hacer a calcular este porcentaje, que es los beneficios del Estado sobre el total de los beneficios del Estado más los beneficios de la contratista. Paso a Patricio Albuja, quien seguirá con la presentación respecto de lo que es el instructivo de registro y calificación. Muchas gracias, María Rosa. Continuando con la presentación, el gobierno para estas rondas petroleras intracampos, que van a ser la primera de una serie de rondas que posiblemente licitará el Estado, ha emitido una serie de instructivos y de reglamentos para delimitar el proceso de contratación y el proceso licitatorio, para lo cual ha tomado en cuenta a varios técnicos especialistas, sobre todo de países internacionales que han apoyado para el asesoramiento de estas rondas, tales como México, así que personas que han trabajado en las rondas de México pueden encontrar muchas similitudes con el registro y calificación para las presentes rondas ecuatorianas. El primer paso es el registro de las empresas interesadas. Este es un primer paso inicial en donde nos explican quién se puede registrar para la participación de las rondas. Nos dicen los instructivos que se pueden registrar las empresas nacionales o internacionales, las empresas privadas o públicas y las empresas matrices, subsidiarias y sucursales, que en este punto hay que hacer una acotación, que en caso de ser empresas subsidiarias o sucursales, estas podrán presentar los documentos de calificación técnicos, financieros, ambientales, etcétera, que se explicará posteriormente, podrán presentar los documentos de sus casas matrices y así cumplir con los requisitos. ¿Cómo se debe registrar? Es parte del proceso propiamente. En un primer paso hay que registrarse en la página web, que es la que ponemos en la pantalla para su disposición. Un segundo paso es presentar al Ministerio de Energía una carta de interés y un formulario que el propio Ministerio ha provisto en la página web antes mencionada. Un tercer paso es un pago de lo que ellos denominan el derecho de participación, que es del monto de $100,000, que son no reembolsables, y quedarán derecho a los siguientes pasos. Y finalmente, un cuarto paso del registro es que si se cumplen los requisitos antes mencionados,
se le otorgará a la contratista un nombre de usuario y una contraseña, y la clave para ingresar al data room, que es información adicional a la que ya ha estado presentada por el ministerio en los diferentes roadshows que se ha realizado. Es importante mencionar en este punto que a pesar de que los instructivos y los reglamentos de la ronda intracampos no han especificado que existe un data room virtual, un virtual data room, esto en la práctica ha existido y hemos conocido de casos, y el ministro lo ha mencionado en sus diferentes intervenciones públicas, que si se hace una petición a través de un correo electrónico al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, este podrá entregar una clave y dará acceso a un data room virtual con información limitada que no podría ser descargada ni tampoco podrá ser impresa. Sin embargo, puede ser un primer paso de acceso a la información previo al pago de los $100,000. Solo como forma de aclaración, el pago de los $100,000 da derecho a ingresar a la página web del ministerio para pasar al siguiente paso, que es la calificación, y adicionalmente a acceder a información adicional del data room físico. El instructivo de calificación y registro también prevé los tipos de participantes que podrán operar, que en este caso pueden ser operadoras, que son las compañías que han pagado el derecho de participación. Reitero, el derecho de participación son los $100,000 no reembolsables. Y las compañías que ellos llaman compañías adherentes, que son compañías que no deben pagar los $100,000 del derecho de participación y que serán parte de un consorcio o que piensan formar parte de un consorcio y que únicamente deberán cumplir con los requisitos legales y financieros específicos, puesto que los requisitos técnicos van a ser cumplidos por las operadoras. En los próximos slides comentaré sobre los diferentes tipos de calificación. Una vez que hemos pasado el proceso de registro, que hemos llenado los formularios, que hemos pagado el monto de $100,000 no reembolsable, se nos permite pasar al siguiente proceso, que es el proceso de calificación, en donde se deberán cumplir los requisitos legales, técnicos, financieros y ambientales. Estos documentos deben ser ingresados, deben ser subidos a través de la página web, a través del nombre y usuario y la contraseña, que después del registro va a ser provisto por el ministerio, y los documentos ingresados deben ser traducidos al español, notarizados y apostillados en caso de ser empresas o compañías extranjeras que tengan sus documentos en un idioma diferente al español. Y solo únicamente si se llegare a adjudicar los bloques por los que fueron ofertados, los documentos que fueron subidos al internet en el proceso de calificación se deberán presentar en físico previo a la suscripción del contrato. El primer requisito para el proceso de calificación es demostrar la capacidad legal de las empresas, y son requisitos de calificación taxativos. El primer requisito es una declaración juramentada en un formato que se proporciona en el instructivo que estoy mencionando, en el cual la compañía debe declarar que no tiene restricción alguna en base a la legislación ecuatoriana para participar en la presente ronda licitatoria. El segundo documento es un poder otorgado a una persona en el Ecuador que debe ser ecuatoriano o residente en el Ecuador, y que será el responsable de presentar el registro, la calificación y la oferta. El tercer requisito es un certificado de existencia legal de la compañía en su lugar de origen. El cuarto requisito es un certificado de composición o integración de capital hasta su socio o accionista como persona natural, o un certificado que indique que la compañía cotiza en una bolsa de valores. En este punto es importante hacer una pausa para explicar que este requisito, además de ser un requisito legal, se ha puesto como un requisito para las presentes rondas, y es necesario que se emita un certificado donde se indique hasta la última persona natural de su composición accionaria. O, en caso de ser una compañía que cotiza en bolsa, el certificado propio de la bolsa de valores de dicho país. Y finalmente, hay que determinar un domicilio en el Ecuador para recibir notificaciones de la ronda. En cuanto a las capacidades técnicas que hay que demostrar para participar de la ronda, hay que presentar
hay que evidenciar una de las siguientes condiciones que me voy a permitir leer por su complejidad. Hay que presentar o que se encuentra operando uno o más bloques petroleros en producción desde el año 2017 y que en al menos en uno de los años comprendidos en el periodo 2012 al 2017 haya operado una producción de 2.000 barriles de petróleo crudo por día año. O haber perforado como operadora 2 pozos exploratorios conforme lo define el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en cualquiera de los años comprendidos en el año 2012 u 2017. Y finalmente, operar campos con reservas de al menos de 5 millones de barriles 1P o 2P. Nuevamente, a manera de clarificación, la empresa debe evidenciar al menos uno de estos tres. El instructivo otorga estas 3 opciones. ¿Cómo se da fe? ¿Cómo se evidencia lo anterior? Estos son los documentos que el Ministerio permite para evidenciar lo anterior, que son contratos, concesiones, licencias, pueden ser internacionales, obviamente, certificados 10K, 20F, reportes anuales de la Bolsa de Valores de Canadá, o documentos similares, los cuales nuevamente deben ser todos apostillados, traducidos y notarizados para que tengan validez en el Ecuador. Para demostrar la capacidad financiera, esto aplica únicamente para los operadores. Los operadores deben tener un patrimonio neto de al menos 20 millones de dólares. Las compañías adherentes deben tener un patrimonio neto de al menos 10 millones de dólares. Y las compañías deben evidenciar los requisitos sobre el patrimonio mediante estados financieros auditados por terceros, certificados de bolsa de valores o información auditada de sus casas matrices. Es importante entender que los 20 millones de dólares de patrimonio neto que se requiere es el mínimo que el Ministerio ha previsto para la participación de esta ronda licitatoria. Sin embargo, también ha previsto el cuadro que ustedes pueden ver en pantalla, en donde si la compañía tiene un patrimonio mayor o igual de 20 y menor a 60 millones de dólares, esta puede presentar ofertas y, de ser el caso, ser adjudicada hasta 3 bloques de los 8 bloques que forman parte de esta oferta, de esta licitación. En caso de tener patrimonio neto mayor o igual a 60 millones y menor a 120, hasta 6 bloques. Y si tiene un patrimonio igual o mayor a 120 millones de dólares, se podrá ofertar y en caso de ser adjudicado, será adjudicatario de la totalidad de los bloques intracampos, que son 8 bloques. En cuanto a las capacidades ambientales, el instructivo de calificación y registro prevé que se deben presentar las certificaciones ISO 14001 u OSHA 18001, y en caso de no tener estas certificaciones, se podrán presentar las políticas internas avaladas por empresas internacionales especializadas, en donde se identifiquen las capacidades ambientales de las empresas, y estas certificaciones no pueden ser, no debe ser mayor a 3 años. Pasamos a la etapa de los consorcios. Lo que prevé el instructivo de registro es que las partes, si en caso llegan a un acuerdo de consorcio, estas deberán consorciarse en base a un compromiso, en base a un acuerdo cuyo formato está proporcionado en las propias bases de licitación, y que dicho compromiso debe ser presentado no menos de 7 días antes de presentar la oferta. Llegaremos en uno de los últimos slides a las fechas de presentación, pero la última fecha de presentación de las ofertas es en diciembre, me parece. Vamos a llegar en ese momento. Pero antes de la fecha de la presentación de ofertas, 7 días antes, es el último día que se tiene para presentar las ofertas, los compromisos de consorcio. El operador, como pasa en otras partes del mundo, es concordante, será el representante legal ante el Estado, y si el consorcio se forma por 2 o más operadores, se deberá firmar un JOA, un acuerdo conjunto de operación, en donde se deberá nombrar al operador quien será representante legal del Estado.
Finalmente, el operador deberá tener un mínimo del 40% de participación en el bloque para que este sea considerado tal. Como les había mencionado, finalmente este es el cronograma que ha sido publicado en la página web de las rondas intracampos y que voy a pasar a mencionar las fechas más importantes. La primera es la fecha, es el deadline para la calificación, adquisición de derechos de participación y realización de data room físicos que se tiene hasta el 30 de noviembre. Es decir, que hasta el 30 de noviembre se debe pasar por el proceso de registro, que es el pago de los $100,000 de acceso a la página web. Adicionalmente, hasta el 30 de noviembre hay que subir todos los documentos de la capacidad financiera, técnica y ambiental y legal de los participantes. Y el 30 de noviembre es la fecha más importante a la cual nos sometemos en este momento de tiempo. La siguiente fecha importante es del 18 de enero, en donde se deberá preparar y entregar las ofertas. La apertura de las ofertas será realizada el 18 de enero. El 18 de enero se realizará un evento público en donde se abrirán las ofertas, se realizarán los cómputos y los cálculos y de una manera inicial se podrá ver cuáles son las ofertas presentadas por los demás oferentes, y la fecha final sería el 15 de marzo del 2019, donde se prevé la firma de los contratos. Sin embargo, el ministerio ha dejado abierta esa puerta y en las bases de licitación ha mencionado que este cronograma puede ser modificable. Hasta la mañana de hoy que revisamos, este cronograma sigue igual. De todas maneras, por los diferentes canales los mantendremos informados. Eso es todo en cuanto al instructivo de registro y calificación. Y para el análisis de los impuestos del contrato de participación, doy la palabra nuevamente a María Rosa Guerra. Continuando con la presentación, vamos a hacer el análisis del tema de los impuestos que estarían sujetos, o de los principales impuestos que estarían sujetos estos contratos de participación. Como lo pueden ver en la pantalla, básicamente la normativa legal que estaría aplicando a estos contratos es la Ley de Régimen Tributario Interno, el reglamento, la Ley de Régimen Tributario Interno, el reglamento emitido por la Agencia de Regulación Hidrocarburífera, ARCH, respecto del reglamento de contabilidad, control y fiscalización respecto a las inversiones, ingresos, costos y gastos durante la vigencia del contrato, el contrato de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos y los principios de contabilidad generalmente aceptados en la industria hidrocarburífera. Respecto de los impuestos que estarían afectando de alguna manera a la compañía en la parte corporativa, tenemos que el impuesto a la renta estaría sujeta a una tarifa del 25%, o puede ser también sujeta a una tarifa del 28% si es que la compañía no cumple al menos con reportar, llamémosle así, hasta sus últimos beneficiarios, que esa es una de las condiciones que debería cumplir. También tenemos el tema de lo que sería el anticipo del impuesto a la renta. Ese anticipo del impuesto a la renta deberá ser calculado en función de el impuesto causado, ¿no es cierto? El 50% del impuesto causado, menos las retenciones que han sido efectuadas en el año anterior a la compañía. En el tema de lo que es la amortización tributaria de la inversión, tenemos que las inversiones de exploración deberán ser amortizadas en 5 años y las inversiones de explotación serán bajo unidades producidas. Respecto de lo que es la deducibilidad de los intereses, de acuerdo al reglamento de contabilidad que ha sido emitido, no se permite intereses cargados en el periodo de exploración y de desarrollo, sino solamente en producción. Y otro tema importante es que el fondeo debe ser de terceros, no de entidades relacionadas. Respecto de lo que sería el impuesto a ganancias de capital por las transferencias que se puedan dar de los derechos o de las compañías que estén a cargo
que hayan firmado los contratos de participación. Existe una tabla que está vigente ahora con las últimas reformas y que el máximo sería un impuesto único del 10% en transferencias que sean mayores a $320,000. Respecto de lo que sería el límite del 5% de cargos indirectos asignados por partes relacionadas desde el exterior, cabe mencionar que para estos contratos dentro de ese límite están siendo considerados, de acuerdo a la normativa tributaria, lo que serían los servicios técnicos y administrativos también. Respecto de lo que es el impuesto al valor agregado, la tarifa en este caso sería del 12%. No hay derecho a que exista un crédito tributario de impuesto al valor agregado de IVA respecto de las inversiones que se realicen. Esto se debería formar parte del CAPEX o de OPEX, el valor del impuesto al valor agregado. Y se tiene que cancelar igualmente el IVA en servicios importados. Respecto de otros impuestos que también los debemos considerar o de otras cargas, digamos, que tendrían estos contratos, en lo que se refiere a la participación en las utilidades, se mantiene que el 12% tendría derecho el Estado y el 3% los empleados. Lo referente a lo que son las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, hay un rango de retenciones que va entre el 1 y el 10%. Si se harían pagos al exterior, tenemos el 25%, y si son a paraísos fiscales, el 35%. Respecto de la contribución a la superintendencia de compañías, que es del 1 por 1000 de los activos totales. Otros impuestos que tenemos es el impuesto a la salida de divisas del 5%, el impuesto municipal sobre los activos totales del 1.5 por 1000, la patente municipal anual, que sería hasta $25,000. Y hay un tema importante aquí sobre las obligaciones que se tendría en las importaciones, que este es un punto que debería ser asimismo aclarado por el Ministerio de Hidrocarburos, en razón que dentro de la ley de hidrocarburos se hace mención en el artículo 87 de los beneficios que deberían tener estas empresas en el periodo de exploración y explotación. Sin embargo, esto no está en línea con lo que se menciona en el COPSI respecto de las exenciones. Por lo tanto, al no haber una claridad, recomendamos que esto sea clarificado por el Ministerio. Respecto de otros impuestos y tasas aplicables, habíamos mencionado que uno de los beneficios del Estado es el pago que nosotros estaríamos haciendo respecto del impuesto para el desarrollo sustentable de la región amazónica, que equivale al 4% del precio de venta de cada barril, y que este impuesto no puede ser menor que el $2 por barril. Tenemos también la renta sustitutiva para las provincias de Napo, Esmeraldas y Sucumbíos, de la ley número 40, que es el equivalente al 0.05 centavos por cada barril transportado por el oleoducto transecuatoriano, ¿no? Además de lo que sería la tarifa de transporte. La contribución para el uso de aguas y materiales naturales, que deberíamos pagar el $24,000 en el periodo de exploración y $60,000 en el periodo de explotación. Respecto de lo que son regalías y derechos superficiarios, no es aplicable. Con respecto a lo que es la contribución para el desarrollo de la educación y becas, hay que cancelar un valor de $100,000 por año durante el periodo de exploración. Y respecto de los cargos por transferencia de derechos,
existe igualmente vigente la norma respecto de cuánto debería pagarse en el periodo de si se hace esta transferencia de derechos cuando el contrato está en el periodo de exploración, que son $5,000 por cada porcentaje pagadero por el cedente. Y en el periodo de explotación, que el cedente deberá pagar el 1 por 1000 de las utilidades netas por cada 1% transferido, que no puede ser menos de $5,000 por cada 1%, y el cesionario, que deberá pagar $5,000 por cada 1% transferido. ¿Sí? Hasta ahí termina la explicación de nuestra parte y estamos abriendo la posibilidad de que puedan realizar preguntas. Nos han llegado 2 preguntas. La primera la va a contestar mi colega María Rosa Guerra. Sí, nos preguntan si es que la participación del Estado que se calcula respecto de flujos nominales o descontados. De acuerdo a lo que se establece en el contrato, tanto de la participación en este caso del Estado, como de la compañía debería ser con flujos nominales, no descontados. Una segunda pregunta realizada es la siguiente. En las capacidades económicas, el patrimonio de $20 millones puede ser de la debe ser de la operadora que se registra o puede ser respaldado por el patrimonio de la casa matriz. Recordarles a ustedes que las participantes en el proceso de licitación pueden ser ya sea las casas matrices o subsidiarias o sucursales de las casas matrices. Cuando participan cuando participan la segunda, es decir, subsidiaria o sucursal, el patrimonio que puede respaldar es el de la casa matriz. Si hay alguna pregunta, les agradeceríamos que lo puedan realizar en los minutos siguientes. De otra manera, concluiríamos con esta presentación, agradeciéndoles a todos el interés que han demostrado. Hemos tenido muchos concurrentes. Perdón, ¿hay alguna pregunta adicional? Si pueden leer. Procedo a leer la pregunta. Si está participando una empresa extranjera, ¿cuándo debe constituir el vehículo en el Ecuador? La empresa, en este caso, el vehículo debe establecerse luego de la adjudicación del contrato y antes de la firma del contrato. Es el periodo en el cual debe ya sea establecer la sucursal o constituir una subsidiaria en el Ecuador. Les agradecemos mucho por su atención al presente webinar. Nuestros correos electrónicos están en la página web que se muestra ahora de Pérez Bustamante y Ponce. Cualquier pregunta, estaremos gustosos de atenderlos. Muchas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Buenos días, señores. Hasta luego. Gracias.